Tienes que usar solo lo que le gusta a mi madre. Mi esposo quemó mi ropa nueva en la parrilla del campo, y yo lo convertí en un vagabundo con una sola llamada. Hola. Crea una atmósfera acogedora, ponte cómodo y bienvenido al mundo de nuestras historias. Carolina notó por primera vez a Damián en una fiesta corporativa de la empresa American Standard, donde trabajaba como diseñadora en el departamento de publicidad. Él representaba a una empresa asociada y daba una presentación sobre las perspectivas de cooperación. Alto, con un corte de pelo impecable y un traje azul que le quedaba un poco grande, parecía un estudiante aplicado que se había colado por error en un evento para adultos. Carolina lo observaba a través del borde de su copa de martini, notando cómo se acomodaba nerviosamente la corbata cada vez que se trababa al hablar. ¿Sabías que está soltero y busca una relación seria? Le susurró al oído su compañera Mariana, mirando en la misma dirección. Y su salario no está nada mal. Carolina solo hizo un gesto indiferente. Después de su ruptura con su anterior novio, no tenía prisa por comenzar una nueva relación y ese chico le parecía demasiado correcto, casi aburridamente predecible. Más tarde, esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían trasladado al bar, se lo encontró junto a la mesa de los entremeses. No creo que esos canapés merezcan tu atención, dijo, observándolo examinar los bocadillos. Vi cómo los preparaban. Las aceitunas son de lata y tienen como 3 días. Él se desconcertó y la miró con unos ojos tan sorprendidos que ella se echó a reír. Bromeo. Los canapés están bien. Soy Carolina. Damián, respondió él, dándole la mano con torpeza. Esa noche hablaron durante 3 horas. Damián no resultó ser tan aburrido como había parecido al principio. Era especialista en ciberseguridad, contaba mucho sobre hackeos que había leído en las noticias y cómo había burlado los bloqueos escolares desde 8º grado. A Carolina le encantaba escuchar su voz, suave, con un leve tono ronco, como si acabara de despertarse. Su romance se desarrolló rápidamente. Carolina, usualmente reservada con sus emociones, se descubrió esperando sus llamadas, reorganizando su agenda para verlo, e incluso cocinando, algo que antes se negaba rotundamente a hacer para ningún hombre. Le gustaba su ternura, su delicadeza, su atención a los detalles. Recordaba cómo le gustaba el café, siempre llegaba puntual, y para la tercera cita ya sabía los nombres de todas sus amigas. Tienes la fiabilidad de un tanque y el romanticismo de un poeta del siglo XIX, le dijo una noche después de una apasionada velada. Él se sonrojó y respondió que simplemente intentaba ser atento. A los 6 meses, Damián le propuso matrimonio. Esa noche llovía, regresaban del cine y decidieron entrar a una cafetería. Sacó una cajita cuando les trajeron los postres y ella no comprendió de inmediato que era un anillo. Y cuando lo entendió, rompió a llorar, aunque nunca se había considerado sentimental. Decidieron hacer una boda sencilla, sin lujos. Carolina no quería gastar dinero en una gran celebración. Había estado ahorrando durante años para compras importantes. Planeaba gastar parte del dinero en renovar su guardarropa y comprar muebles nuevos para su apartamento. Un departamento de una habitación en el centro de la ciudad que había heredado de su abuela y al que Carolina le había dedicado tiempo y dinero para hacerlo acogedor. ¿Podría alquilar un lugar para nosotros?, propuso Damián una semana antes de la boda. No quiero que pienses que me caso contigo por el apartamento. Carolina se echó a reír. Vamos, sé bien que tú no eres de esos. Además, mi piso está en una buena zona, llegarás caminando a tu trabajo en 20 minutos, en lugar de pasar 1 hora en 2 autobuses. Carolina conoció a la madre de Damián 2 días antes de la boda. Dolores Estrella Moreno vivía en una casa de campo en las afueras y solo vino para la ceremonia, alegando problemas de salud. Era una mujer baja, con los labios finos apretados y el cabello descolorido recogido en un moño apretado. Por fin, ya pensaba que mi hijo me estaba escondiendo a la novia, fue lo primero que dijo, evaluando a Carolina de pies a cabeza.
Carolina llevaba su vestido rojo favorito con los hombros descubiertos, ese que realzaba su figura de manera favorecedora. La mirada de su suegra se detuvo en el escote y a Carolina le pareció escuchar un chasquido de desaprobación. Mamá vive fuera de la ciudad, en su casa de campo, explicó Damián, lanzando una mirada extraña a Carolina. Es su única vivienda. Papá murió hace 5 años y ella se mudó allí definitivamente. Vendí el apartamento para que mi hijo pudiera estudiar en la universidad, añadió Dolores Estrella con un tono que no admitía discusión. No me arrepiento de nada. Crié a un verdadero hombre. La velada transcurrió en una atmósfera tensa. Dolores Estrella hizo preguntas sobre la familia de Carolina, sobre su trabajo, si sabía cocinar y cómo pensaba llevar la casa. Luego comenzó a recordar cómo creció Damián, las enfermedades que tuvo, lo difícil que fue criarlo sola tras la muerte de su esposo. He sacrificado todo por él, repetía una y otra vez. Damián es toda mi vida. Damián permanecía en silencio, con la mirada baja, sonriendo de forma nerviosa cuando su madre contaba historias especialmente embarazosas de su infancia. Carolina notó cómo él cambiaba junto a su madre, se volvía más callado, más rígido, como si regresara a ser ese niño tímido de sus relatos. Después de la boda, Damián se mudó con Carolina. Las primeras semanas de convivencia estuvieron llenas de descubrimientos cotidianos. A él le gustaba dormir con la ventana abierta incluso en invierno, ella prefería desayunar en silencio, él dejaba los calcetines tirados, ella dejaba tazas por toda la casa. Pero se fueron adaptando, encontrando compromisos. Dolores Estrella llamaba todos los días, a veces varias veces al día, preguntaba por la salud de su hijo, que había desayunado, le recordaba tomar las vitaminas. Carolina fruncía el ceño, pero aguantaba. Al fin y al cabo, era su madre. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Damián dijo como si nada. Cari, le di a mamá las llaves de nuestro apartamento. Por si acaso, ya sabes. Carolina, que en ese momento se aplicaba crema de noche, se quedó congelada con la mano en la cara. ¿Qué hiciste? Le di un juego de llaves a mamá, repitió. Vive fuera de la ciudad. Si viene por algún trámite o se siente mal, necesita donde quedarse. No te molesta, ¿verdad? Sí me molesta, dijo Carolina lentamente, sintiendo una ola de indignación crecer en su interior. Damián, este es mi apartamento. Yo no autoricé que nadie más tuviera llaves. Deberías haberme preguntado antes. Damián parecía sorprendido. Pero es mi madre. Pensé que era algo obvio. Nada es obvio cuando se trata de mi espacio personal, cortó Carolina. Preferiría que le pidieras las llaves de vuelta. Damián frunció el ceño, y en su mirada apareció algo nuevo, una terquedad que Carolina no le había visto antes. No creo que sea lo correcto. Mamá se va a sentir muy ofendida. ¿Y qué hay de cómo me siento yo? Alzando la voz, dijo Carolina. No quiero que alguien pueda entrar a mi casa cuando yo no estoy. No es alguien, es mi madre. Damián también alzó la voz. Estás exagerando. No va a venir todos los días. Carolina sintió que discutir más era inútil. Terminó su rutina en silencio y se metió en la cama dándole la espalda a su marido. Esa noche, por primera vez, durmieron en extremos opuestos de la cama. Las llaves siguieron en manos de Dolores Estrella. Una semana después, Carolina regresó antes de lo habitual del trabajo y encontró a su suegra en la cocina. Estaba preparando un guiso y parecía completamente en su territorio. Damanito llamó, dijo que se iba a demorar, anunció Dolores Estrella en lugar de saludar. Y su refrigerador está vacío. Tuve que ir al supermercado. Carolina pasó en silencio al dormitorio, se cambió de ropa y volvió a la cocina. Dolores, la próxima vez, por favor, avíseme antes de venir, dijo en el tono más neutro que pudo. ¿Para qué? Respondió la suegra, cortando cebolla con tanta fuerza que el cuchillo golpeaba la tabla como una ametralladora.
soy la madre de Damián. Tengo todo el derecho de visitar a mi hijo cuando quiera. No lo discuto, pero esta es mi casa y me gustaría saber quién entra y cuándo, dijo Carolina. Dolores Estrella dejó el cuchillo y se giró hacia ella. Niña, no empieces algo de lo que luego puedas arrepentirte. Su voz era baja, pero en ella sonaba acero. Siempre seré parte de la vida de mi hijo, siempre. Y si crees que tu departamentito cambia algo, estás muy equivocada. Aquella noche, por primera vez, Carolina sintió que su matrimonio podía no ser tan armonioso como había esperado. Desde ese día, Dolores Estrella comenzó a venir con regularidad. A veces Carolina la encontraba limpiando. La suegra movía objetos, cambiaba el orden en los estantes, reacomodaba los muebles. Cuando Carolina le hacía alguna observación, ella se limitaba a decir: «Solo quiero ayudar, aquí todo está mal organizado». Un día, Carolina volvió a casa y descubrió que sus queridas estatuillas de cerámica habían desaparecido del estante del salón. En su lugar, había pesados jarrones de cristal. «¿Y esto qué es?», le preguntó a Damián, que ya estaba en casa. «Ah, eso lo trajo mamá», se encogió de hombros. «Dijo que tus figuritas eran muy frívolas y que esos jarrones son una reliquia familiar». «¿Y dónde están mis estatuillas?». «No sé, supongo que mamá las guardó en algún lado». Carolina encontró sus cosas en una caja en el balcón. 2 de las figuras estaban rotas. «Damián, esto sobrepasa todos los límites», Carolina sostenía los fragmentos en las manos. «Tu madre está tirando mis cosas». «Estoy seguro de que fue un accidente», Damián se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa. «Mamá nunca haría algo así a propósito». «Abre los ojos. Entra sin avisar, mueve mis cosas, critica mi gusto, mi ropa, cómo llevo la casa». «Estás exagerando», respondió Damián sin mirarla. «Mamá solo quiere ayudar. Tiene más experiencia en la vida familiar. No necesito su ayuda. Quiero que le pidas las llaves». «Ya hablamos de eso», la voz de Damián se volvió fría. «No le voy a quitar las llaves a mi madre». Carolina comprendió que estaba perdiendo esa batalla. Empezó a notar que las cosas en el apartamento cambiaban de lugar cuando ella no estaba. A veces encontraba su maquillaje revuelto, otras, sus zapatos favoritos escondidos en lo más profundo del armario. Un día encontró a Dolores mirando su álbum familiar. La suegra estaba sentada en el sofá, examinando con atención las fotos de la boda. «Aquí el vestido es demasiado escotado», comentó sin levantar la vista. «No es apropiado para una novia». «Dolores, otra vez ha venido sin avisar», Carolina trató de mantener la calma. «¿Y tú otra vez con esos jeans vulgares?», respondió ella, examinando su atuendo. «¿Cuándo vas a empezar a vestirte como una mujer casada?». «¿Y cómo se supone que debo vestirme?». Carolina cruzó los brazos. Con recato, cortó Dolores Estrella. «No como una», hizo una pausa cargada de significado. Carolina sintió que estaba a punto de estallar. «Por favor, váyase. Tengo trabajo que hacer». «¿Y así me agradeces que haya ordenado tus armarios?». Dolores Estrella apretó los labios. «Vi tu ropa. Todas esas faldas cortas, blusas transparentes, dinero tirado a la basura. ¿Y para quién te arreglas tanto, ah? ¿Para quién?». Carolina caminó en silencio hacia la puerta y la abrió de par en par. «Adiós, Dolores». Esa noche volvió a intentar hablar con Damián. «Tu madre revisa mis cosas. Hurgó en mi ropa, tocó mi maquillaje, critica todo lo que hago. Damián, esto no es normal». «Cari, no peleemos», él la abrazó tratando de calmarla. «Mamá solo se preocupa por nosotros. Está sola allá en la casa de campo. Entonces visítala más tú. ¿Por qué tiene que venir siempre aquí?». «Pero ahora somos una familia», Damián parecía genuinamente confundido. «¿No es natural que mi madre se preocupe por nuestro hogar?».
Carolina vio que el diálogo volvía a estancarse. Decidió cambiar la cerradura, pero no le dio tiempo. El viernes se quedó hasta tarde en el trabajo preparando una presentación para un cliente importante. Volvía a casa cansada pero contenta. El proyecto fue aceptado, le dieron las gracias y le prometieron una bonificación. Mentalmente, ya hacía una lista de las cosas nuevas que se compraría con ese dinero. Carolina abrió la puerta de su apartamento y se quedó paralizada. En el recibidor estaba Damián, con la mirada vacía y una sonrisa culpable. Y detrás de él, sentada en el sofá del salón, estaba Dolores, con una expresión triunfante, como si acabara de ganar una batalla importante. Los días laborales de Carolina siempre comenzaban de la misma manera: despertador a las 6:30, ducha de contraste, una taza de café fuerte sin azúcar y 20 minutos dedicados al maquillaje. Llevaba ya 5 años trabajando en American Standard y valoraba mucho su reputación como diseñadora talentosa. Sus proyectos siempre destacaban por su viveza y enfoque poco convencional, y los clientes a menudo pedían que fuera ella quien se encargara de sus encargos. Carolina, tienes un ojo clínico, solía decirle el director Antonio Ramos cuando otro de sus proyectos traía un buen contrato a la empresa. En la oficina también la admiraban por su estilo. Carolina siempre lucía como si acabara de salir de la portada de una revista de moda. No escatimaba en ropa, prefería prendas de calidad de marcas reconocidas. Tenía su propio sistema: 1/3 del salario para ropa y accesorios, 1/3 para gastos del hogar y 1/3 para ahorrar. A los 30 años, había formado un guardarropa que cualquier amante de la moda en la ciudad envidiaría. Su colección de zapatos ocupaba un armario aparte: 20 pares de estiletos de todos los colores, botines, botas, sandalias, bailarinas para los días especialmente pesados. Y los vestidos. Cada uno lo elegía con extremo cuidado, probándose decenas antes de decidirse por aquel que realzara su figura de forma perfecta. Carolina sentía especial predilección por los cortes atrevidos: espalda descubierta, escotes profundos, aberturas altas en las faldas. Su favorito era un vestido rojo de una diseñadora argentina, hecho a medida para su cumpleaños número 29. Marcaba su cintura, dejaba los hombros al descubierto y costaba la mitad de su salario mensual. Esa mañana se puso un vestido tubo color esmeralda con tacones negros de 10 centímetros. Al salir del dormitorio, Damián, que preparaba el desayuno en la cocina, se quedó inmóvil con la espátula en la mano. «¡Guau!», dijo, mirándola de pies a cabeza. «Estás increíble». Carolina sonrió y lo besó en la mejilla. «Es un buen día. Tengo la presentación para Tecnolatina, ¿recuerdas? Necesito impresionar». Damián le puso delante un plato con tortilla. «Mamá llamó ayer», dijo como al pasar, evitando mirarla a los ojos. Preguntó si podía venir el fin de semana. Carolina dejó el tenedor lentamente. «¿Y qué le dijiste?» «Bueno, le dije que tenía que hablarlo contigo, pero en fin, que hay que hablar. Es mi madre». Damián intentó mantener la calma. «Ya hablamos de esto. No me molesta verla, pero solo si lo acordamos antes. No quiero que venga cuando le dé la gana». «Ay, vamos», respondió él con un gesto. «Estás exagerando. Mamá solo quiere ayudar». ¿Ayudar? Carolina sintió la rabia hervir por dentro. Entonces, ¿por qué critica todo lo que hago? ¿Por qué mueve mis cosas? ¿Por qué comenta mi ropa, mi trabajo, mis hábitos? Damián frunció el ceño. Solo se preocupa. Es normal. No, Damián, no es normal. Este es mi apartamento, mi vida, y no quiero que nadie me diga cómo debo vivirla. Se levantó de la mesa sin tocar el desayuno. No quiero llegar tarde. Nos vemos por la noche. De camino al trabajo, Carolina intentaba calmarse. Tal vez realmente estaba reaccionando de forma exagerada. Al fin y al cabo, Dolores era una mujer sola, viviendo en una casa de campo. Probablemente solo se sentía aburrida.
Pero cada vez que volvía a casa y encontraba huellas de su presencia, cosas fuera de lugar, platos lavados sin permiso, ese extraño olor a naftalina en los armarios, sentía que habían cruzado un límite. Como si alguien hubiese invadido su espacio personal. El día en la oficina fue un éxito, la presentación fue recibida con entusiasmo y el cliente quedó satisfecho. De camino a casa, Carolina pensaba que ya era hora de hablar en serio con Damián, de establecer límites claros de una vez por todas. Al abrir la puerta del apartamento, percibió inmediatamente un olor, una mezcla de gazpacho y algún perfume antiguo. En la cocina sonaban las ollas. Damián lo llamó, aunque ya sabía la respuesta. Desde la cocina asomó Dolores, con el delantal de Carolina. «Ah, ya llegaste», dijo en lugar de saludar. «Estoy haciendo gazpacho, porque en esa nevera no hay ni sombra de comida». Carolina se quitó el abrigo lentamente y lo colgó en el perchero. «Dolores, no habíamos acordado su visita». «¿Y qué hay que acordar?», replicó la suegra, volviendo a los fogones. «Soy la madre de Damián, puedo visitar a mi hijo cuando me parezca». «Pero Damián no está en casa. Viene en media hora». Le llamé. Carolina fue al dormitorio para cambiarse, pero se quedó congelada en el umbral. El armario estaba abierto y sobre la cama estaban sus cosas, dobladas en montones ordenados. «¿Qué es esto?», preguntó, volviéndose hacia su suegra, que acababa de entrar. «Estaba revisando tu guardarropa», respondió Dolores con tranquilidad. «Tienes demasiadas cosas. Especialmente esos, si se les puede llamar así, vestidos». Señaló con desdén el montón donde estaban los vestidos favoritos de Carolina. «Eres una mujer casada, y te vistes como si», hizo una pausa cargada de intención, pero su mirada terminó la frase. Carolina sintió una ola de rabia subirle por dentro. «Usted no tiene ningún derecho a tocar mis cosas. Es mi ropa, mi armario, mi apartamento». «Ahí está otra vez lo de mí», la imitó Dolores. «¿Y tu marido qué? ¿Te has preguntado cómo se siente él cuando todos se le quedan mirando a su esposa vestida como una cualquiera? ¿Cuándo murmuran a sus espaldas?». «Nadie murmura, eso se lo está inventando usted». «Ay, niña, qué ingenua eres», Dolores negó con la cabeza. «Los hombres nunca te dirán la verdad en la cara. Damián es demasiado delicado para confesarte lo avergonzado que está de cómo te vistes». En ese momento se escuchó el golpe de la puerta de entrada. Damián había llegado. Se quedó en el umbral del dormitorio, mirando alternativamente a su esposa y a su madre. «¿Qué está pasando?». «Tu madre acaba de hacer una inspección en mi armario», dijo Carolina, señalando la ropa sobre la cama. «Sin mi consentimiento, sin avisar». Damián miró a su madre. «¿Mamá?». Solo ayudaba a ordenar, se encogió de hombros. «Aproveché para revisar el armario. Tanta ropa innecesaria. Esas faldas cortas, blusas transparentes». «Damianito, dime tú, ¿eso es decente para tu esposa?». Damián se movía nervioso, sin saber de qué lado ponerse. «Mamá, tal vez no deberías haberlo hecho sin preguntar». «¿Tú también piensas que me visto de forma indecente?». Lo interrumpió Carolina, sintiendo el corazón latirle con fuerza. «No, claro que no», respondió rápidamente. «Es solo que mamá quería ayudar». «¿Ayudar?». Carolina alzó la voz. «Está hurgando entre mis cosas, critica mi estilo, insinúa que parezco una prostituta». «Yo no he dicho eso», intervino Dolores, pero sus ojos decían lo contrario. «Cari, tranquila», Damián intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No me toques. Quiero que tu madre se vaya. Ahora mismo». «Qué desagradecida», exclamó Dolores. «Aquí estoy, cocinando gazpacho, ordenando la casa». «Yo no le pedí que hiciera nada», Carolina ya no contenía la rabia. «Siempre viene sin avisar, toca mis cosas, lo critica todo». «Mamá, mejor vamos a la cocina»,
Damián tomó a su madre del brazo. «Deja que Cari se cambie». Cuando salieron, Carolina cerró la puerta y se apoyó en ella. Se sentía como si la hubieran robado, pero no objetos, sino el derecho a su espacio, a tomar decisiones propias. Escuchaba a Damián hablando en voz baja con su madre, que respondía con tono metálico. Abrió el armario y descubrió que sus vestidos favoritos habían sido empujados al fondo. En su lugar, en la parte más visible, colgaban prendas que no reconocía, suéteres sin forma y faldas hasta los pies. ¿De dónde ha salido esto?, pensó, pasando entre la ropa ajena. Y entonces lo comprendió: Dolores había traído su propia ropa y la había colgado en su armario. Fue la gota que colmó el vaso. Carolina agarró esas prendas ajenas como trapos y salió disparada hacia la cocina. ¿Qué es esto? Carolina tiró la ropa al suelo. ¿Trajo sus cosas a mi casa? Dolores ni siquiera se giró desde la estufa. Es ropa decente para una mujer casada. Pensé que tú no tenías, así que traje algunas de mis cosas viejas. No son tan llamativas como tus modelitos, pero al menos son modestas y prácticas. Llévese todo y váyase. Carolina sentía que estaba a punto de estallar. Cari, ¿por qué te pones así?, intervino Damián. Mamá solo quería ayudarte. ¿Ayudarme? Se volvió hacia él. ¿En serio? Entra sin avisar, rebusca entre mis cosas, trae su basura y la cuelga en mi armario. ¿Y tú dices que quería ayudar? No le grites a tu marido, interrumpió Dolores Estrella. Él no tiene la culpa de que no sepa ser una buena esposa. En el silencio que siguió, se oía el borboteo de la olla en la estufa. Carolina miró lentamente a su suegra. Fuera de mi casa, dijo en voz baja, pero con firmeza. Ahora mismo. Carolina, exclamó Damián. ¿Me oíste? No apartaba la vista de Dolores. Que se vaya y se lleve su basura. Dolores Estrella apagó la estufa y se quitó el delantal con lentitud. Está bien, me voy. Pero recuerda esto, Damián es mi hijo. Y por más que hagas, eso no lo vas a cambiar. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carolina se volvió hacia su esposo. Quiero que le pidas las llaves. Hoy mismo. Carrie, no exageres. Damián intentó tomarle la mano, pero ella se la apartó. O le quitas las llaves, o cambio la cerradura. Tú decides. Después de largas discusiones, Damián aceptó hablar con su madre. Volvió tarde esa noche, con el rostro sombrío. ¿Y bien?, preguntó Carolina sin levantar la vista del portátil. Hablé con ella. Damián se sentó al borde de la cama. Está muy afectada. Dice que la odias. No la odio. Solo quiero que respete mis límites. Prometió no volver sin avisar. Damián parecía abatido. Pero, las llaves, Cari, no pude quitárselas. Lloró, dijo que la estaba traicionando, que te elijo a ti y no a ella. Carolina cerró el portátil. ¿Entonces no le quitaste las llaves? No pude, repitió él. No sabes lo que es para ella estar sola. Desde que murió papá, soy todo lo que le queda. ¿Y tú no sabes lo que es para mí que alguien invada mi vida y la moldee a su antojo? Se acostaron en silencio, de espaldas el uno al otro. Al día siguiente, lo primero que hizo Carolina fue llamar a una empresa de cerrajería. Le prometieron venir en 3 días, antes era imposible. Ya estaba por colgar cuando Damián le arrebató el teléfono. Disculpe, nos arrepentimos, dijo al auricular, y colgó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carolina con los ojos muy abiertos. No cambies la cerradura, dijo Damián con firmeza. Mamá prometió que avisará antes de venir. Démosle una oportunidad. Carolina quiso replicar, pero algo en la mirada de Damián la detuvo. Por primera vez vio que, detrás de la máscara del Damián amable y complaciente, se escondía otra persona, obstinada e inquebrantable cuando se trataba de su madre.
Está bien, dijo tras una pausa. Una sola oportunidad. Pero si vuelve a venir sin avisar, cambio la cerradura y punto. En el trabajo, Carolina no podía concentrarse. Sentía que algo ajeno había invadido su vida, algo que no le dejaba respirar con libertad. Siempre se había enorgullecido de su independencia, de saber organizar su vida a su manera, y ahora una mujer salida de una casa de campo estaba tratando de destruirlo todo. Esa tarde se quedó hasta tarde en la oficina, terminando un proyecto. Volvía a casa ya entrada la noche, cansada, pero satisfecha con el resultado. Al abrir la puerta del apartamento, sintió de inmediato que algo no iba bien. En el aire flotaba un olor a naftalina y a un perfume viejo. Caminó rápidamente hasta el dormitorio, abrió el armario y se quedó paralizada. Sus cosas ya no estaban. En su lugar colgaban vestidos viejos y suéteres que olían a humedad y a naftalina. ¿Qué demonios?, susurró, revolviendo las ropas ajenas con manos temblorosas. En ese momento entró Damián. Su expresión era una mezcla de confusión y culpa. Cari, puedo explicarlo. ¿Dónde están mis cosas? Se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué pasó? Damián empezó a balbucear algo sobre su madre, que había venido con sus llaves y organizó el armario. Que según ella, la ropa de Carolina era demasiado provocativa para una mujer casada, faldas cortas, vestidos ajustados, colores llamativos, que todo eso no era decente. Y que los tacones altos solo los usaban las mujeres de mala vida. Carolina lo escuchaba, sintiendo que vivía un sueño surrealista. ¿Cómo era posible que alguien simplemente llegara y se llevara toda su ropa? Pero Damián seguía hablando, y la verdad comenzó a calar. Dolores Estrella había metido todo el armario en bolsas y lo llevó a la casa de campo. Allí, encendieron una hoguera en un viejo tanque de hierro y lo quemaron todo. A cambio, trajo su propia ropa, túnicas pasadas de moda, faldas hasta los tobillos y suéteres color col podrida. ¿Ustedes quemaron mi ropa? Cada palabra de Carolina sonaba como un martillazo. Mamá dijo que era lo mejor, susurró Damián. Solo quería ayudarte. Mi vestido rojo costó exactamente eso, dijo Carolina, dándole una cifra mientras lo miraba a través. Y ustedes lo quemaron. Cari, te compraré otro, dijo Damián, acercándose. Solo que, no tan provocativo. Mamá dice. Me da igual lo que diga tu madre, gritó Carolina. Quemó mi ropa, mis vestidos favoritos, mis zapatos, mis blusas, todo lo que reuní durante años. Damián intentó justificarse. Mamá sabe mejor cómo debe vestirse una mujer decente. Así nadie te mirará raro ni hablará a tus espaldas. En ese momento sonó el timbre del portero. Damián fue a abrir mientras Carolina se quedó frente al armario vacío, intentando comprender lo ocurrido. Sus cosas favoritas, su estilo, su identidad, todo convertido en cenizas por el capricho de una vieja loca. En la puerta apareció la propia Dolores, con 2 bolsas más. Había traído aún más trapos viejos y estaba lista para darle a su nuera otra lección de moral. Empezó un monólogo sobre la modestia femenina y la sabiduría materna. Deberías estar agradecida de que me preocupo por ti, decía, sacando más prendas sin forma y colocándolas en la cama. Aunque sean viejas, estas cosas son de calidad. No como tus trapitos. Con esto, al menos, parecerás una mujer decente, y no una. Carolina ya no escuchaba. Caminó en silencio hacia la cocina, abrió un cajón y sacó una fregona nueva, cara, con mango telescópico y cabezal lavable. Mientras su suegra seguía hablando sobre moralidad, sin notar nada, Carolina se fue acercando por detrás, empuñando la fregona. Apretando el mango con fuerza, pensaba en su vestido rojo, en sus zapatos favoritos, en todo lo que la hacía ella misma, ahora reducido a cenizas. Miró la espalda de Dolores, sus hombros delgados envueltos en un suéter anticuado, y sintió como una ola oscura, salvaje y descontrolada crecía dentro de ella. El primer golpe fue en la nuca.
Dolores Estrella soltó un quejido e intentó girarse, pero recibió el segundo en la espalda. Carolina la golpeaba metódicamente con la fregona por todas las partes del cuerpo que alcanzaba, murmurando entre dientes palabras ininteligibles. Esto es por mi vestido rojo, el golpe cayó sobre el hombro. Esto por mis zapatos, la fregona descendió sobre la espalda. Y esto por meterse en mi vida. El último golpe hizo tambalearse a la suegra. Dolores se cubría como podía, tratando de protegerse, pero Carolina era más rápida. Años de entrenamiento en el gimnasio no fueron en vano. La suegra chilló con voz desgarrada. Damianito, ayúdame. Me quiere matar. Damián corrió a proteger a su madre, pero recibió el mango de la fregona en el estómago. Se dobló en dos y cayó al suelo jadeando como un pez fuera del agua. Luego, la fregona se partió en dos al estrellarse contra su cabeza. Tú. Carolina le apuntó con uno de los trozos como si fuera una vara acusadora. Tú lo permitiste. Traidor. Arrojó los pedazos a un lado y empezó a tirar la ropa de la suegra por la ventana. Abrió de par en par la ventana y sacudía faldas y suéteres viejos, sin hacer caso a los gritos de Dolores. «¿Estás loca?», chillaba la suegra, tratando de salvar sus pertenencias. Damián está completamente desequilibrada. Los vecinos de abajo miraban con asombro cómo llovían faldas y blusas desde el cuarto piso. Luego, una mujer despeinada se asomó por la ventana y gritó: «Llévenselo todo, gratis. Ropa de suegra española, con bendición incluida». Una anciana fue la primera en lanzarse a recoger la ropa. «Llévenselo todo. Gratis, del alma», gritaba Carolina, arrojando otra tanda de trapos. «Directamente de mi querida suegra». «Basta». Dolores le agarró del brazo. «Esas cosas son mías». «¿Y las mías dónde están?». Carolina se giró hacia ella con el rostro deformado por la furia. «¿Dónde están las que ustedes quemaron?». «Eran indecentes», insistió Dolores. «Salvé la reputación de mi hijo». ¿La reputación? Carolina soltó una carcajada tan fuerte que Damián dio un respingo. ¿La de un hombre rodeado de harapos de su madre? La agarró por los hombros y la empujó hacia el recibidor. Dolores se resistía, se agarraba a los muebles, pero Carolina era más fuerte. La adrenalina le daba alas. «Carolina, espera», Damián logró levantarse, sosteniéndose la cabeza. «Hablemos». «¿Hablar? ¿Sobre qué?». Carolina se volvió hacia él. «¿Sobre cómo hicieron una fogata con mis cosas o sobre cómo permitiste que tu mamá diera órdenes en mi casa?». Abrió la puerta de entrada y empujó a Dolores al rellano. Esta perdió el equilibrio y cayó de culo con un golpe sordo. «Fuera de aquí». Carolina cerró la puerta de un portazo en su cara. Damián corrió hacia la puerta. «Mamá, ¿estás bien?». Carolina le bloqueó el paso. «¿A dónde vas? ¿A correr a los brazos de mamita?». «Estás loca», la miraba como si no la conociera. «Golpeaste a mi madre». «¿Y ustedes qué hicieron?». Le clavó el dedo en el pecho. «Quemaron mis cosas. Ropa que compré durante años con mi dinero. Cosas que valían más que toda la porquería de su finca». Desde fuera, Dolores golpeaba la puerta con los puños y exigía que la dejaran entrar. Carolina se dirigió al dormitorio, metió todas las cosas de Damián en una bolsa de deporte y volvió al recibidor. «Toma», le lanzó la bolsa. «Y lárgate con tu mamá». «Carolina, por favor, cálmate», Damián intentó sonar razonable, pero la voz le temblaba. «Podemos resolverlo. Te compraré ropa nueva, mejor que la anterior. Fuera». Carolina abrió de par en par la puerta. En el rellano, Dolores seguía quejándose. «Está loca. Me atacó con un arma. Damianito, hay que llamar a la policía». Damián parecía perdido, con la mirada yendo de su madre a su esposa y de vuelta. «Cari, hablemos, por favor»,
intentó una vez más. Entiendo que estás alterada. ¿Alterada? Carolina soltó una carcajada. Tú no entiendes nada. Lárgate y llévate a tu madre loca. Empujó la bolsa con sus cosas al rellano. Dolores no se rendía y trató de empujar la puerta con el hombro. La vecina, tía Rosa, ya no pudo soportarlo más y llamó a la policía. 15 minutos después, el agente Rodríguez subía por las escaleras, sudando. El ascensor, como siempre, estaba fuera de servicio. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, preguntó, observando la escena. Un hombre con la cabeza ensangrentada sentado en el suelo, una mujer vestida de forma anticuada que se agitaba a su lado, y una joven despeinada que asomaba por la puerta entreabierta. Nos atacó, gritó Dolores, señalando a Carolina. Con un arma. Quería matarnos. ¿Qué arma?, preguntó el agente, ya acostumbrado a peleas familiares. Una fregona. Dolores se frotó el hombro con teatralidad. Ya me saldrán los moretones. ¿Una fregona?, repitió Rodríguez, incrédulo. Eso no es un arma, señora. Nos echó del piso. Insistía la suegra. Solo queríamos ayudarla. Convertirla en una mujer decente. ¿Y usted quién es para ella?, preguntó el agente, mirando a Damián. El esposo, respondió él en voz baja, aún tocándose la cabeza. ¿Y usted?, miró ahora a Dolores. La madre del esposo. Y tengo todo el derecho. No tiene ningún derecho, la interrumpió el agente. Si el piso no es suyo, no tiene ningún derecho a estar aquí. Pero mi hijo vive ahí. ¿Y de quién es el piso?, Rodríguez se volvió hacia Carolina. Mío, respondió ella con firmeza. Propiedad adquirida antes del matrimonio. Y quiero poner una denuncia por allanamiento de morada y destrucción de bienes. ¿Qué destrucción?, frunció el ceño el agente. Quemaron toda mi ropa, señaló a Dolores. Se la llevó toda a su finca y la quemó en un barril. Luego trajo sus trapos viejos. ¿Es cierto?, Rodríguez miró a Damián. Él bajó la vista y murmuró algo. Más alto, por favor. Sí, dijo finalmente. Pero, queríamos lo mejor. Su ropa era demasiado provocativa para una mujer casada. El agente negó con la cabeza. ¡Qué barbaridad, chico! Esto es un delito. Destrucción de propiedad ajena. ¿Delito?, se indignó Dolores. Somos familia. Solo queríamos cuidar su reputación. Vamos a la comisaría, suspiró Rodríguez. Allí se aclarará todo. Pasaron 2 largas horas en la comisaría. Carolina explicó la situación con calma y detalle, cómo su suegra había conseguido una copia de las llaves sin su conocimiento, cómo venía sin avisar, cómo criticaba su forma de vestir, y cómo acabó quemando todo su guardarropa. Había un vestido muy caro, dijo mirando directamente al oficial de guardia. Zapatos de diseñador, blusas, faldas, accesorios, todo por un valor de unos 500,000. 500,000 en trapos, gritó Dolores Estrella. Nadie necesita esa ropa vulgar. Yo sí, cortó Carolina. Era mía, comprada con mi dinero, y usted no tenía ningún derecho a tocarla. Dolores intentó hacerse la víctima, amenazó con demandar. Damián no dijo nada, miraba al suelo, lanzando de vez en cuando miradas suplicantes a su esposa. El oficial fue claro. Con ese monto de daños, esto es delito penal. Artículo por destrucción intencionada de bienes, multa de hasta 70,000 o trabajo comunitario. Y al ser entre familiares, podría llegar a juicio. Después de largas negociaciones, Carolina aceptó no presentar la denuncia si le compensaban económicamente. Damián y Dolores se comprometieron a pagarle la suma en el plazo de 1 mes. Carolina también exigió que Damián le devolviera todas las llaves del piso. Todas las llaves, enfatizó mirando a Dolores.
Las tuyas y las de ella. ¿Y yo qué? Balbuceó Damián. ¿Dónde voy a vivir? No es mi problema, respondió Carolina sin dudar. Vete con tu mamita a la finca. Dolores se puso verde de rabia. No puedes hacerle esto a mi hijo. Esa es tu familia. Era, dijo Carolina, tomando las llaves de su mano. Ya no. Volvió sola a casa. El piso le pareció más vacío y más silencioso de lo normal. Recorrió todas las habitaciones y abrió el armario. Vacío. Ninguna de sus cosas. Solo algunos trapos desgastados que aún olían a naftalina. Los recogió todos y los metió en una bolsa de basura gigante. Se sentó al borde de la cama y, por primera vez en ese día de locura, se permitió llorar. No tanto por la ropa perdida, sino por las ilusiones rotas, la traición, por descubrir que el hombre en quien confiaba era demasiado débil para protegerla siquiera en su propio hogar. A la mañana siguiente llamó al trabajo y pidió el día libre. Luego llamó a un cerrajero y cambió la cerradura. Después, se sentó frente al ordenador y encargó ropa nueva en tiendas online, gastando todo lo que tenía en su tarjeta. Si no le molesta, le dijo al cerrajero, señalando la bolsa de trapos viejos, llévese esto. No los necesito más. El técnico se encogió de hombros y se llevó la bolsa. De camino a casa, la tiró directamente al contenedor de basura. Esa noche, cuando sonó el timbre, Carolina ya sabía quién era. Abrió la puerta y vio a Damián, desaliñado, con un moretón bajo el ojo y una sonrisa culpable. Cari, hablemos, por favor, empezó. Entiendo que estás dolida. ¿Dolida? Carolina lo miró como si fuera un idiota. ¿De verdad crees que solo estoy dolida? Me equivoqué, levantó las manos. No debí darle las llaves a mamá. No debí permitir todo eso. ¿Y ahora qué? Hablé con ella, le expliqué que se pasó de la raya. Me prometió que no volverá a meterse en nuestra vida. Te lo juro. Carolina cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y tú le creíste? Es mi madre, Damián la miró a los ojos. Claro que le creo. Admitió que se equivocó. ¿Y tú? ¿Tú también reconoces que te equivocaste? Sí, asintió. Debí haberte protegido. Lo siento. Carolina lo miraba en silencio, buscando en su rostro alguna señal de verdadero arrepentimiento, pero solo encontró el deseo de tapar el conflicto y volver a la normalidad. ¿Sabes qué fue lo peor? Dijo al fin. No que ella quemara mis cosas. Lo peor fue que tú lo permitiste. Estabas ahí, mirando cómo se quemaban mis vestidos, mis zapatos, todo lo que construí durante años. Cari, yo. No, levantó la mano para detenerlo. No he terminado. Tú la elegiste a ella, no a mí. Siempre la elegiste. Y lo seguirás haciendo, porque no tienes carácter. Eres una extensión de tu madre, no un hombre independiente. Eso no es verdad, Damián alzó la voz. Yo te amo. Tal vez, Carolina se encogió de hombros. Pero no lo suficiente como para respetarme. Dame una oportunidad más, intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Lo arreglaré todo. Te compraré ropa nueva. Mejor que la anterior. Ya lo hice, dijo, señalando las cajas en la entrada. Con mi propio dinero. ¿Y sabes qué? Son aún más coloridas, más cortas y más provocativas que antes. El rostro de Damián se desencajó. ¿Pero por qué? Mamá explicó que. Ahí está. Carolina le señaló con el dedo, triunfante. Eso es. Mamá explicó. No entendiste nada. Empezó a cerrar la puerta, pero él la detuvo con la mano. Espera. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que estoy de tu lado? Nada. Carolina negó con la cabeza. Tú ya hiciste tu elección. Y yo la mía.
Una semana después, Carolina presentó la demanda de divorcio. El proceso fue rápido. El apartamento quedó para ella como propiedad prematrimonial. Casi no había bienes en común. Damián intentó impugnar, alegando que había invertido en las reformas, pero Carolina presentó facturas a su nombre, demostrando que todo lo había pagado ella. En la última audiencia, Dolores Estrella armó un escándalo. Gritaba que Carolina había destruido una familia, que era una desagradecida sin corazón, que usó a su hijo solo para quedarse con el piso. Y luego lo echó a la calle, sollozaba frente al juez. ¿A dónde va a ir? No tiene nada. Tiene a su madre, respondió Carolina con calma. ¿Y una finca? ¿No fue ahí donde quemaron mi ropa? Después del juicio, Damián intentó hablar con ella una vez más. Cari, ¿y si empezamos de nuevo? Estoy alquilando un piso, vivo lejos de mamá. Ella entendió que se pasó, lo juro. No, Carolina negó con la cabeza. Somos personas distintas, Damián. Queremos cosas distintas. Yo quiero estar contigo, le tomó la mano. ¿No es suficiente? No, liberó su mano. Porque tú quieres estar conmigo a tu manera. Y yo ya no quiero estar contigo de ninguna manera. Damián volvió con su madre a la finca. Allí pasaban los días hablando del egoísmo de las mujeres modernas y de lo mal que se valora la bondad hoy en día. Dolores Estrella le preparaba guisos y albóndigas, le lavaba las camisas y le aseguraba que algún día encontraría una mujer de verdad, que supiera valorar a un buen hombre. Todas son iguales, decía mientras servía gazpacho. Ingratas. Solo piensan en ropa y fiestas. No como en nuestros tiempos. Damián asentía, pero a veces, mirando las hojas caer por la ventana, pensaba que no había perdido solo a su esposa, viva, luminosa, con carácter. Había perdido su única oportunidad de ser él mismo, de salir de la sombra de su madre y construir su propia vida. Mientras tanto, Carolina empezaba de nuevo. Su apartamento se sentía más suyo que nunca. Compró ropa nueva, aún más atrevida y colorida. Y también otra fregona, por si acaso. A veces pensaba en su breve matrimonio y sonreía. Fue una lección. Ahora sabía exactamente qué quería de la vida y de una relación. A veces recordaba la hoguera que consumió sus cosas favoritas. Ese fuego no solo destruyó vestidos y zapatos, también quemó la ingenuidad, la credulidad y las ganas de complacer. Y por eso, en el fondo, estaba agradecida. Pero Dolores Estrella no era de las que aceptan la derrota. Después del juicio, con los papeles firmados y el divorcio sellado, decidió que la última palabra debía ser suya. Aquella misma tarde, se presentó frente al edificio de Carolina y empezó a dar vueltas alrededor, esperando el momento adecuado. Tuvo suerte, Carolina volvía del trabajo cargada con bolsas grandes. Su nuevo guardarropa necesitaba complementos, y no había escatimado. Al ver a su suegra, instintivamente abrazó las bolsas contra el pecho. ¿Qué quiere?, preguntó, deteniéndose a unos metros. Ya no tenemos nada que ver. Quería mirar a los ojos de la rompehogares. Dolores cruzó los brazos, esa que destruyó la vida de mi hijo. ¿Rompehogares? Carolina no pudo evitar reír. Yo no rompí nada. Al contrario, reuní a mamá con su hijito. ¿No era eso lo que usted quería? No seas insolente, Dolores dio un paso adelante. ¿Crees que no veo tu juego? Engañaste a Damián, lo metiste en tu piso y luego lo echaste a la calle. Todo fue planeado. Carolina negó con la cabeza. Usted no entendió nada. Usted misma destruyó nuestro matrimonio con sus intromisiones, su toxicidad, su enfermiza dependencia de su hijo. ¡Qué palabras tan inteligentes, Ciseo Dolores! ¿Las sacaste de tus revistitas de mujeres? Toxicidad, límites. En mis tiempos se respetaba a los mayores y se seguían sus consejos. Sus tiempos ya pasaron, Carolina se dirigió al portal. Y esta conversación también.
Espera, Dolores la agarró del codo. No he terminado. Pues yo sí, Carolina se soltó de un tirón. No me toque. Damián sufre, la voz de Dolores se volvió suplicante. Te ama, a pesar de todo lo que hiciste. Si de verdad me amara, me habría protegido de usted. ¿Protegerte de mí? Dolores se llevó la mano al pecho, teatral. Yo solo quería lo mejor. Esos atuendos vulgares lo avergonzaban ante sus colegas, sus amigos. Basta, Carolina se giró de golpe. No me interesa usted. Ni sus opiniones, ni su hijo. Tengo una nueva vida, y en ella no hay espacio para gente como usted. Entró al portal, pero Dolores la siguió. Te vas a arrepentir. Gritaba, subiendo tras ella. Nadie va a quererte. Solo piensas en ropa y caprichos. Los vecinos asomaban por las puertas, alertados por el escándalo. Carolina subió rápido a su piso, abrió la puerta y la cerró en la cara de su perseguidora. Abre. Dolores golpeaba con los puños. No hemos terminado. Llamo a la policía, dijo Carolina en voz alta. Ahora mismo. La ex-suegra golpeó un poco más, gritó algunas amenazas, pero finalmente se fue. Carolina se apoyó en la puerta, jadeando. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. En ese momento volvió a sonar el timbre. Carolina se tensó, pero al mirar por la mirilla vio a su vecina, tía Rosa. «Carolinita, ¿estás bien?», preguntó la anciana cuando Carolina abrió. «¿Otra vez esa bruja te molestó?». «Todo bien, tía Rosa», sonrió Carolina. Se fue. La amenacé con llamar al policía de barrio. La vecina se ajustó las gafas. No es la primera vez que lidio con una así. Mi nuera también quiso mandarme, hasta que le dejé claro quién manda en casa. Carolina asintió con gratitud. Tía Rosa era su vecina desde hacía 10 años y entre ellas se había formado un lazo casi familiar. ¿Quiere pasar a tomar un té?, ofreció Carolina. Otro día, querida. Estoy viendo mi novela, bajó la voz. Está que arde. El marido engaña a la esposa con su hermana y la esposa ya lo sabe, solo espera el momento justo para vengarse. Como en la vida real. Al quedarse sola, Carolina empezó a desempacar sus compras, pantalones nuevos, una blusa, zapatos, todo colorido, llamativo, exactamente lo que Dolores Estrella jamás aprobaría. Esa idea la hizo sonreír. Ahora podía vestirse como le diera la gana, sin mirar atrás. El teléfono sonó mientras se duchaba. No respondió. Pero luego vio 3 llamadas perdidas de Damián. Después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Es importante. Carolina lo borró sin contestar. Lo que fuera que Damián quisiera decirle ya no importaba. Su matrimonio había sido un error y ella lo había corregido. Al día siguiente, en la oficina, su jefe Antonio Ramos la llamó. «Carolina, ¿todo bien?», preguntó al verla entrar. «Sí, claro». «¿Por qué lo pregunta?». «Tu exmarido vino a verme», Antonio se veía incómodo. «Dijo cosas raras, que estás inestable, que tienes problemas con la agresividad». «¿Qué?». Carolina no podía creerlo. ¿De verdad vino a decir eso? Sí. Y no vino solo, Antonio se frotó el puente de la nariz. Lo acompañaba una señora mayor, su madre, creo. Ella fue aún peor. Dijo que los atacaste con un arma, una fregona. Carolina esbozó una sonrisa involuntaria. Después de que quemaron toda mi ropa. Contó brevemente la historia de su fallido matrimonio. Antonio escuchó con atención, negando con la cabeza de vez en cuando. «Maldita sea», dijo al final. «¿Y qué vas a hacer?». Seguir adelante, Carolina se encogió de hombros. «¿Qué otra cosa?». Lo digo porque puede que no se detengan.
Tu ex insinuó que quiere presentar una demanda para reclamar parte del piso, algo sobre su aporte a las reformas. Que lo intente, Carolina sonrió. Tengo todos los recibos, cada compra documentada. Antonio Ramos soltó un suspiro de alivio. Me alegra oírlo. No querría perder a una empleada tan valiosa por problemas familiares. No me perderá, respondió Carolina con seguridad. Pero los problemas no terminaron ahí. Esa misma tarde, al llegar al aparcamiento, Carolina descubrió que alguien había rayado su coche. Una larga línea iba desde el faro delantero hasta el parachoques trasero, como si la hubieran hecho con una llave. En el cristal cubierto de polvo, alguien había escrito, puta. ¿Hay cámaras?, preguntó el agente Rodríguez al llegar, observando la zona. Solo en la entrada, señaló Carolina, el portón automático, pero no cubren este sector del aparcamiento. ¿Algún ex?, preguntó mientras tomaba notas. Probablemente, recordó la visita matutina de su exmarido y su madre al trabajo. Mi ex y su madre. Me odian. ¿Los mismos que armaron el escándalo en tu edificio? Los mismos. Será difícil demostrarlo, cerró su libreta. No hay cámaras, ni testigos. Haremos la denuncia, pero no prometo resultados rápidos. Carolina asintió. No esperaba mucho de la policía. Sabía que esas pequeñas venganzas rara vez se castigaban. Al sentarse en su coche rayado, sintió por primera vez una fatiga no física, sino emocional. Como si algo invisible le pesara sobre los hombros. El divorcio debía liberarla, pero solo había traído nuevas batallas. En casa la esperaba otro golpe, la puerta entreabierta. Carolina se detuvo, sacó el spray de pimienta de su bolso, lo había comprado recientemente, y entró con cautela. El interior estaba patas arriba, objetos tirados por todas partes, cajones vaciados, los armarios abiertos. Pero nada había sido robado, ni el portátil, ni el dinero escondido en su caja. No fue un robo. Fue una venganza. En el espejo del recibidor, alguien había escrito con pintalabios, puta. Llamó de nuevo a la policía. Rodríguez regresó y recorrió el lugar haciendo fotos y preguntas. ¿Cambió las cerraduras recientemente?, preguntó, examinando la puerta. Sí, justo después del divorcio. No hay señales de forzamiento, dijo. Entonces alguien tiene una copia de la llave. Imposible, negó Carolina. Solo yo tengo las llaves nuevas. ¿Y si hicieron una copia antes?, sugirió él. ¿Antes del divorcio? Carolina lo pensó. Damián pudo haber hecho un duplicado para su madre. O tal vez Dolores lo hizo por su cuenta. Después de todo, venía cuando quería, incluso cuando ella no estaba en casa. Es posible, admitió al fin. Pero tendría que haber sido antes del cambio de cerradura. Hablaré con su exmarido. Rodríguez anotó la dirección de la finca de Dolores Estrella. A ver si sacamos algo. Cuando se marcharon, Carolina se puso a limpiar. El trabajo manual ayudaba a calmar la mente. Mientras recogía el desastre, encontró una foto, la de su boda con Damián, enmarcada. El vidrio estaba roto justo en el centro, dividiéndolo simbólicamente. La miró durante un largo rato. Luego, con decisión, la tiró a la basura. El pasado debía quedarse en el pasado. Al día siguiente, Rodríguez la llamó con noticias. Ellos lo niegan todo, dijo. Dicen que no se acercaron a tu casa desde el divorcio. Tienen coartada, estaban en el cumpleaños de una pariente, varios testigos lo confirman. ¿Y ahora qué? Carolina sintió cómo le subía una ola de impotencia. Solo puedo aconsejarte instalar una cámara en la puerta, suspiró Rodríguez. O, si es posible, irte temporalmente a casa de un familiar o amiga. No voy a huir de mi propio piso, respondió firme Carolina. Instalaré una cámara, cambiaré otra vez las cerraduras y seguiré adelante.
Ese mismo día, contrató a una empresa de seguridad. Un joven técnico instaló una cámara con sensor de movimiento y configuró la app en su móvil. Ahora recibirás notificaciones si alguien se acerca a la puerta, explicó. La grabación se guarda en la nube, así que aunque destruyan la cámara, el video queda. Carolina le agradeció y le pagó generosamente. La seguridad valía ese dinero. Por la noche, la llamó su amiga Mariana, la misma que la había presentado a Damián en aquella fiesta. ¿Cómo estás?, preguntó con voz preocupada. Me enteré del divorcio. ¿Por qué no me llamaste? No quería molestar a nadie, suspiró Carolina. Y tampoco hay mucho que contar. No encajamos, o más bien, no encajé con su madre. Me lo imagino, resopló Mariana. Recuerdo cómo te miraba en la boda, como si le hubieras robado su último bombón. Más bien su último hombre, rió amargamente Carolina. Hablaron un rato más, y Carolina se sintió más ligera. A veces, solo hace falta sacar lo que llevas dentro. En el trabajo, las cosas iban bien. La ascendieron a diseñadora senior tras el éxito del proyecto con Tecnolatina. El nuevo puesto significaba más dinero y más libertad creativa. Carolina se volcó en el trabajo para no pensar en los problemas personales. Pero los problemas no desaparecían. Alguien suscribió su correo a decenas de listas de spam. En el teléfono del trabajo empezaron a llegar llamadas extrañas, a veces solo silencio, otras una respiración pesada. Y una mañana, al salir, encontró basura esparcida frente a su puerta, como si hubieran volcado un cubo de desperdicios directamente sobre su felpudo. La cámara solo captó una sombra. La persona sabía que había vigilancia y se escondía tras la esquina, actuando con rapidez y precisión. Esto ya pasa todos los límites, dijo Carolina al agente Rodríguez, a quien había vuelto a llamar tras otro incidente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Mudarse? ¿Cambiar de trabajo? ¿Cambiarme el nombre? Quizás deberías hablar con ellos, sugirió Rodríguez. A veces una conversación directa ayuda más que cualquier otra cosa. ¿Con quién? ¿Con la suegra que me odia con cada fibra de su ser? ¿O con el exmarido que ni siquiera puede defenderse a sí mismo? Rodríguez se encogió de hombros. Solo es una sugerencia. ¿Qué más se puede hacer? Después de que se fuera, Carolina permaneció sentada en silencio, pensando. El agente tenía razón, había que hacer algo. No podía seguir viviendo con miedo, mirando por encima del hombro, sobresaltándose ante cualquier ruido. Al día siguiente tomó una decisión. Pidió el día libre en el trabajo y se dirigió a la finca de Dolores. El viaje duró casi una hora. El antiguo barrio de casas de campo estaba lejos de la ciudad, entre campos y arboledas. La finca de los Moreno era una casa de 2 plantas bien cuidada, con un jardín ordenado. Se notaba que alguien la mantenía, el césped cortado, los caminos barridos, las flores regadas. Carolina aparcó frente a la verja y se quedó unos minutos sentada, reuniendo valor. Finalmente salió y pulsó el timbre con decisión. La puerta la abrió Damián. Estaba demacrado, más delgado, con ojeras. Al verla, se quedó paralizado. «Hola», dijo ella con calma. «Necesitamos hablar». «¿Carolina?». La miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?». «Vengo a hablar contigo». «¿Puedo pasar?». Damián dudó un momento, pero se hizo a un lado para dejarla entrar. El interior estaba limpio, pero sin alma, típico de una mujer mayor que vive sola. Encaje sobre los muebles, fotos descoloridas en marcos viejos, flores artificiales en jarrones. «Mi madre no está», dijo cerrando la puerta. «Fue al ambulatorio, tiene cita con el médico». Mejor, Carolina pasó a la sala y se sentó en un sillón. «Quiero hablar contigo». Damián se pasó una mano nerviosa por el pelo. «¿Quieres té, café?». «No necesito nada». «Siéntate».
Señaló el sofá frente a ella. Damián se sentó, con la espalda recta, tenso. Sé que fueron ustedes, empezó Carolina sin rodeos. Los arañazos en el coche, el allanamiento, las llamadas, la basura en la puerta. Todo eso es obra de ustedes. Cari, no sé de qué hablas, negó él con la cabeza. Nosotros no. No mientas, lo interrumpió. No vine por una confesión ni por disculpas. Vine a decirte que esto termina aquí y ahora. ¿Qué termina?, preguntó confuso. Vuestra guerra contra mí. Carolina se inclinó hacia adelante. Tiene que acabar. Si vuelve a pasar algo, una llamada, una marca en el coche, basura frente a mi puerta, presento una denuncia por acoso y terrorismo psicológico. Tengo grabaciones, denuncias, testigos. Lo único que falta son pruebas directas, pero las conseguiré si siguen. Damián palideció. Cari, estás malinterpretando todo. No, lo entendí perfectamente, no lo dejó terminar. Tu madre cree que arruiné tu vida y quiere vengarse. Y tú, como siempre, le sigues el juego. No es cierto. No importa. Carolina se levantó. Solo dile que si pasa algo más, iré hasta el final. Haré que lo paguen. Tengo dinero para un buen abogado. Se dirigió a la salida, pero Damián la tomó de la mano. Espera. No te vayas. Hablemos. No tenemos nada que hablar, se soltó. Solo déjenme en paz. Te echo de menos, dijo de repente. Pienso todos los días en cómo arreglar esto. Carolina lo miró fijamente durante un largo instante. Ya no hay nada que arreglar, Damián. Es demasiado tarde. ¿Puedo cambiar? Su voz sonaba desesperada. Ya he cambiado. Alquilé un piso en la ciudad, conseguí un nuevo trabajo. ¿Y hablaste con tu madre? Carolina cruzó los brazos. ¿Le explicaste que no tiene derecho a entrometerse en tu vida? Damián dudó. Lo intenté, pero ella. Tú sabes cómo es. Exactamente, Carolina negó con la cabeza. Nada ha cambiado ni cambiará. En ese momento se abrió la puerta y apareció Dolores con una bolsa de compras. Dios mío. Se detuvo al ver a Carolina. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Ya me iba, dijo Carolina, dirigiéndose a la salida. Espera, Dolores le bloqueó el paso. ¿A qué viniste? ¿A volver a confundirle la cabeza a mi hijo? Mamá, no empieces, Damián intentó apartarla, pero ella no cedía. He venido a decir que sus ataques van a acabar en los tribunales si no se detienen, respondió Carolina con calma. Arañazos en el coche, allanamiento, llamadas. Todo eso es denunciable. ¿Qué arañazos? ¿Qué allanamiento? Dolores fingió sorpresa. ¿Estás loca? Ya tenemos bastante con nuestras cosas. Mamá, déjala pasar, Damián finalmente la apartó. Voy a acompañar a Carolina. No la vas a acompañar a ningún lado, Dolores le agarró del brazo. Que se largue. Y no hables con ella. Te volverá a manipular. Damián parecía estar partido en dos, mirando de su madre a su exesposa sin saber a quién obedecer. ¿Ves? Dijo Carolina en voz baja. Nada ha cambiado y nada cambiará. Rodeó a Dolores y salió a la calle. Detrás de ella se oían los gritos de su suegra y las vacilaciones de Damián. Carolina subió a su coche y encendió el motor. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. Damián estaba de pie junto a la verja, mirándola alejarse, y detrás de él, su madre, gesticulando furiosa. Pobre, pensó Carolina, nunca escapará de esa prisión. De camino a casa reflexionó sobre su visita. Difícilmente cambiaría algo. Dolores Estrella no era de las que se rinden. Pero al menos ahora sabían que Carolina no pensaba callar, que estaba dispuesta a luchar. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue revisar la cámara, todo funcionaba perfectamente.
Luego abrió el armario, donde colgaba su nuevo guardarropa, colorido, elegante, elegido por ella misma y no por imposición de una suegra. Se puso su vestido verde esmeralda favorito y sintió una oleada de fuerza. No era una víctima, era una mujer fuerte e independiente, capaz de decidir por sí misma cómo vivir y qué vestir. Una semana después, el acoso cesó. Ni llamadas, ni basura en la puerta, ni arañazos en el coche. Al parecer, la amenaza de una denuncia surtió efecto. Un mes después, Carolina supo por conocidos en común que Damián por fin se había mudado de casa y alquilado un piso en la ciudad. Poco después se lo encontró en un centro comercial. Estaba con una chica discreta, con falda larga y blusa sin gracia. Al ver a Carolina, Damián le asintió con la cabeza, pero no se acercó. Encontró lo que su madre aprueba, pensó Carolina sin rencor. Que les vaya bien. La vida empezaba a tomar forma. Carolina recibió un ascenso, compró un coche nuevo y empezó a salir más con amigos. A veces recordaba su fallido matrimonio, pero sin dolor. Más bien como una lección aprendida. Un fin de semana, mientras limpiaba el trastero, se topó con la nueva fregona. La misma que compró tras el divorcio. Sonrió, recordando aquella vez que luchó con la fregona vieja contra Dolores. Hay que tirarla, pensó, mirando el envoltorio intacto. ¿Para qué guardar recuerdos del pasado? Pero luego se lo pensó mejor y la volvió a guardar. Por si acaso, dijo en voz alta, nunca se sabe. Y rió con fuerza, libre, desde el alma, como solo ríen quienes han superado lo peor y están listos para seguir adelante sin mirar atrás.